San Agustín pensaba que los platónicos también habían tenido cierta idea de la Trinidad, porque había tres principios en esta forma en la que este Dios interactuaba con el mundo. Uno de ellos era el principio del uno, el otro era el nous o nous, que algunos lo traducen como el entendimiento, otros lo traducen como espíritu, y la tercera categoría que estaba incluida en esta idea de Dios era la del alma del mundo. No sé si ha sido esa expresión del anima mundi, el alma del mundo, ¿no? Que era, digamos, la energía vital que mueve toda la materia, todas las cosas. Entonces, no sé si conozcas algo sobre, o recordarás las enseñanzas de Platón es que lo ideal precede a lo material. Solo que para Platón, cuando Platón habla del mundo de las ideas, de un mundo como formal, arquetípico, modélico del mundo físico, no está hablando de, o no entiende ideas como tú y yo las entendemos, como conceptos que tu mente extrae, ¿no? Por ejemplo, los números, ¿no? Como una abstracción de la cantidad y te quedas formalmente solo con la idea del 2, ¿no? Y no tienes que poner 2 manzanas o 3, ¿no? Como una formalización de la realidad, ¿no? Una especie de vaciamiento de contenidos. Para ellos no, era al revés. Lo más pleno, lo más puro, lo más esencial era la idea. Pero la idea no es producto de una cabeza. Es, digamos, la estructura inteligible que está anterior a las cosas y que hace que las cosas tengan sentido. Es como si las ideas fueran la gran matrix de la que toda la materia, ¿no? Está vinculada a ella. Y si el universo tiene un sentido y si los físicos pueden encontrar leyes o regularidades en los acontecimientos del mundo, es porque hay esa matriz, es porque hay esa idea, hay esa, digamos, esa precomprensión, esa estructura anterior, que son las famosas ideas o eidos, ¿no? De las que hablaba Platón. Y entonces supondría que ese gran demiurgo crea el universo, pero no mirando hacia lo perecedero, sino mirando las ideas. Es decir, inspirado, queriendo, digamos, como duplicar o enraizar en la realidad, en la materia, en lo denso, lo que está, digamos, en un nivel mucho más abstracto. Entonces, digamos, el demiurgo queda como el puente entre estas dos realidades, entre lo visible y lo invisible. Esto que te estoy diciendo, Carlita, esta dualidad de lo visible y lo invisible, de lo esencial y lo existencial, es un modelo que ha servido para entender muchas cosas. Una interpretación platonista en esta dimensión, por ejemplo, del Edén, podría entender que lo que estaba sucediendo en el Edén era digamos, ese Adán y Eva era como un modelo esencial de la naturaleza, de lo que significa ser hombre. Y la caída es caer en la existencia. No sé si me estoy explicando. Como si esas dos realidades de lo visible, de lo esencial y de lo existencial estuviera en todas las mitologías, ¿no? Y entonces, digamos, lo que estaba representando, por ponerte un ejemplo, ¿no? El mito adámico es el paso de la esencia a la existencia. Para nosotros, para la mayoría de nosotros, pensamos que lo que primero es la existencia y la esencia la sacamos de la existencia, pero para el mundo antiguo, ¿no? Para el mundo antiguo, ¿no? Todo lo que leemos de las mitologías son modelos simbólicos de una comprensión más profunda de lo invisible, de lo que está detrás de las cosas que tenemos y con las que interactuamos, ¿no? Entonces, ese demiurgo, digamos, era ese famoso puente, ¿no? La otra idea, esta cañona de esta trinidad platónica, si lo queremos llamar así, es la idea del uno. Y evidentemente, como ya les comentaba, el gran dilema del uno en filosofía es su relación o no con la multiplicidad, ¿no? ¿Cuál es la interacción de lo uno con lo otro? Por ejemplo, si eso lo interpretas de manera religiosa, tú lo que vas a notar es que el monoteísmo de las grandes religiones tiende a ser hostil a lo diverso. Ese uno se quiere imponer sobre los muchos.
de manera dogmática, de manera militar y de manera imperial. Entonces, el rey, el emperador es la encarnación del uno, ¿no? Y somete a lo otro, ¿no? O a los otros, ¿no? Entonces, algunos sí ven una relación entre monoteísmo, entre la idea del uno que violenta a los otros, ¿no? Que los somete. Pero para otras perspectivas, esa relación es mucho más sutil. Por ejemplo, el último Platón hablaba de ese uno y los muchos a través de los números, como Pitágoras. Es decir, el uno está implicado en todas las series de los números, porque cada número, aunque sea el 1.325.000, es uno. Y cada número es uno, y cada número es uno, y cada número es uno. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero esta es la gran situación de esto. Y lo que a mí me parece más fascinante de la Trinidad platónica es esta enseñanza del alma del mundo. Del alma del mundo. A mí me hace de lo más hermoso y de lo más profundo esta enseñanza antigua del alma del mundo, ¿no? Porque lo que suponía es esto que te decía hace unos momentos, que el mundo es un ser vivo, que el universo está vivo. Es como si hoy dijéramos, es que todo vibra, no hay nada fijo, todo está, ¿no? Esa es la gran enseñanza del alma del mundo. Y se supondría que esta fuerza que une y que hace que todo lata y se mueva y digamos, se conecte, ¿no? Es la misma fuerza, la misma alma que tienes tú. Entonces, fíjate, un gran psicoanalista del siglo XX, Jung, el famoso psicoanalista, hablaba del alma y lo hacía en estos términos. Y una de las grandes críticas que hace Jung a la religión es que, dice Jung, perdieron el concepto del alma. Y para la gente religiosa, para los cristianos, la inmensa mayoría de cristianos, el alma solamente es un tema como de algo que trasciende la muerte y es, digamos, lo que va a enfrentar el juicio, ¿no? Y que el alma solo es relevante en la medida en que trasciende la muerte. Y me preocupo por mi alma, pues porque voy a morir. Pero la conexión del alma con todas las demás cosas se perdió. Y eso es algo que voy a mostrarte más adelante, ¿no? Una controversia cañona con el tema del alma y lo que el alma puede conocer. Pero esta es una enseñanza que estaba en Platón y que se vació en el pensamiento cristiano. Al alma se le constriñó a un componente, ¿no? de la estructura de lo humano, pero se le quitó su conexión con Dios. Porque no conviene. O sea, pues si no, ¿para qué vino Cristo, no? O sea, si mi alma puede conectar con Dios, ¿para qué? Pues se hace irrelevante que haya un mediador distinto cuando mi alma directamente, que es divina, conecta con su esencia, ¿no? Se hace innecesario. Se hace innecesario. Esa era una controversia, pero además era preexistente. O sea, ¿no? Y para los cristianos, no. Para los cristianos es eterna, pero una vez que naces, ¿no? Y continúa, pero no estaba antes. Porque le cortaron, digamos, su conexión con lo divino, ¿no? No sé si me explico. Entonces, quiero pasar rápidamente a esta idea que justamente tiene que ver con esto, que es la segunda idea que había en Platón, que era la idea de que el ideal de vida de la semejanza progresiva con Dios.